Bueno, chicos, ahora les grabé la clase porque no voy a poder estar ahí dándoles la clase de manera sincrónica, pero en la próxima clase resolvemos dudas, ¿vale? El día de hoy nos vamos a enfocar a ver algunas cosas de embriología y vamos a ver si logramos avanzar un poquito en lo del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de embriología, pues estamos hablando de cómo se forman los tejidos y los órganos a partir de esa primera célula tras la unión del espermatozoide y el óvulo, ¿no? Se juntan los genes y a partir de ahí las células empiezan a multiplicarse para poder transformarse, lo que después serán todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Encontré un video muy sencillo que nos explica todo esto, entonces vamos a revisarlo, ¿vale? Y ahorita vemos esta parte. Embriología del sistema nervioso central. Día 1. Se da la fecundación, restableciendo así el número diploide de cromosomas. Día 2. Fase de 2 células. Día 3. Luego de una serie de divisiones encontramos la mórula que origina 2 capas celulares. Días 4 y 5. Maduración del blastocito. Es aquí, en la primera semana, donde ocurre el proceso de la fecundación a la implantación. Día 8. Implantación acompañada por la reacción decidual. Día 9. Formación y diferenciación del trofoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar constituido por hipoblasto y epiblasto que va a originar el ectodermo, lámina de la cual deriva el sistema nervioso central. Si se fijan ahí ya estamos hablando de una diferenciación de primero 2 capas de células y después se van a hacer 3 capas, ¿no? La de el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Días 10 a 12. El embrión está inmerso completamente en el útero. Día 13. Se inicia la circulación uteroplacentaria. En el día 16 ocurre la gastrulación como evento más característico de esta semana, en donde se dan movimientos y desplazamientos que conducen a la formación del sistema nervioso. Si se fijan aquí ya tenemos las 3 capas acomodadas, ectodermo, endodermo y mesodermo, y somos una especie de tortilla, ¿no? Día 17. Inicia con la formación de la línea y el nódulo primitivos. Día 18. Se forma el disco embrionario trilaminar, constituido por endodermo, el cual dará lugar al tracto gastrointestinal, pulmones e hígado. El mesodermo, que dará lugar a los tejidos muscular, conjuntivo y al sistema vascular. Por último, el ectodermo, derivado del epiblasto, y dará lugar a la totalidad del sistema nervioso. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapatilla, la placa neural, cuyos extremos se elevan y forman los pliegues neurales, entre los cuales encontramos el surco neural que contribuye a la formación del tubo neural. Formación del tubo neural. Con el desarrollo, los pliegues neurales continúan elevándose, acercándose hasta la línea media para fusionarse y formar el tubo neural. La fusión inicia en la región central del disco embrionario al inicio de la cuarta semana. Simultáneamente. Entonces, si se fijan ahí, esa tortilla que les decía, se pliega y se hace una especie de taco. Y entonces ese primer tubito, digamos, es de donde se van a ir desprendiendo los órganos. Con la formación de los primeros somitas. Dicha fusión avanza en sentido cefálico y caudal, que posteriormente formará 2 extremos abiertos llamados neuroporos, el craneal y el caudal, los cuales establecen comunicación con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal se cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. Eso es muy importante porque para que puedan cerrarse de manera adecuada los neuroporos, tiene que haber, entre otras cosas, el ácido fólico. El ácido fólico nos ayuda a cerrar los neuroporos. Cuando no se cierran es cuando pudieran llegar a esa apertura a dejar abierto, si es en el caudal, bebés que pueden nacer con el cerebro hacia afuera, digamos, y
usualmente es una condición que no es apta para la vida. Entonces, usualmente terminan en abortos espontáneos ese tipo de casos, aunque hay algunos pacientitos que, pues bueno, sí se da el embarazo. El no cierre del neuroporo posterior termina en esto que le llaman espina bífida, que es como una apertura al quedarse abierto en la parte caudal, puede quedar como de fuera, como protruido un pedazo de médula, ¿no? Y también pues resulta bastante complicado o peligroso para el bebé, y tiene que hacerse una cirugía lo más pronto posible en cuanto nace. En ese momento se ha evolucionado de un disco plano a una estructura tubular cerrada, la cual representa al sistema nervioso central, con una parte caudal estrecha que indica la médula espinal y una parte cefálica ancha caracterizada por dilataciones, las vesículas encefálicas. Entonces, si se fijan, las vesículas encefálicas es lo que van a dar lugar al cerebro y al tronco encefálico, y esa otra parte que quedó delgadita, digamos, va a ser lo que en su momento va a ser la médula espinal. Estadio de tres vesículas. El extremo cefálico del tubo neural, que es más amplio, muestra tres dilataciones, las vesículas cerebrales primitivas. Primera, el prosencéfalo o cerebro anterior. Segunda, el mesencéfalo o cerebro medio. Tercera, el rombencéfalo o cerebro posterior. Eso es importante porque el que está pintado de azul, el prosencéfalo, es lo que posteriormente va a ser los hemisferios cerebrales. El mesencéfalo va a ser parte ya del tronco encefálico. Al mismo tiempo, entre estas dilataciones se observan dos pliegues, el pliegue cervical y el pliegue cefálico. Antes del cierre del prosencéfalo, se forman en él dos evaginaciones laterales llamadas recesos ópticos, que darán origen a los globos oculares. Al final de la cuarta semana, el embrión tiene un cierre completo del tubo neural y presenta las placodas del cristalino, auditiva y de las extremidades. Estadio de 5 vesículas. Hacia la quinta semana se observan 5 dilataciones, debido a la división de la primera y tercer vesículas cerebrales. El prosencéfalo se subdivide en dos partes: telencéfalo, que formará una parte central y dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, caracterizado por la presencia de vesículas ópticas. El mesencéfalo no presenta ninguna subdivisión y se encuentra separado del rombencéfalo a través del istmo rombencefálico. El rombencéfalo también se subdivide en dos partes, cuyo límite es el pliegue pontino. Primero, el metencéfalo formará la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo formará el bulbo. Esa parte es importante porque cuando veamos el tronco encefálico vamos a ver precisamente todas esas partes de donde vinieron embriológicamente. Médula espinal. El tubo neural consta de células neuroepiteliales que se extienden por todo el grosor de su pared y después del cierre en la cuarta semana constituyen el neuroepitelio, con características de epitelio pseudoestratificado. Posterior al cierre del tubo neural, las células neuroepiteliales originan los neuroblastos, que forman capa del manto que se convertirá en la sustancia gris de la médula espinal. Unas fibras nerviosas derivadas de la capa del manto constituyen la capa marginal, las cuales, como resultado de la mielinización, adoptan una coloración blanquecina, recibiendo así el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. La continua adición de neuroblastos a la capa del manto forma dos engrosamientos: uno ventral, las placas basales, que originan las astas anteriores o ventrales de naturaleza motora; uno dorsal, las placas alares, que configuran las astas posteriores o dorsales de naturaleza funcional sensitiva. Las placas del suelo y el techo, encontradas en la parte ventral y dorsal respectivamente, no contienen neuroblastos y actúan principalmente como vías para fibras nerviosas. Un grupo de células que se acumulan entre las áreas ventral y dorsal forman un asta intermedia que contiene células de la parte simpática del sistema nervioso vegetativo. Histogénesis del tejido nervioso. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Al principio tienen una prolongación central, la dendrita transitoria, pero cuando migran hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece, convirtiéndose en neuroblastos redondos y apolares. Posteriormente, se forma el neuroblasto bipolar con dos prolongaciones. Una de estas forma el axón primitivo y la otra forma numerosas arborizaciones, las dendritas primitivas, recibiendo el nombre de neuroblasto multipolar,
que con el desarrollo se convertirá en una neurona que ha perdido su capacidad de dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal forman en conjunto la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que conduce impulsos a los músculos. Los glioblastos forman la mayor parte de las células de sostén primitivas. Están formados por células neuroepiteliales y migran a las capas del manto y marginal. Los glioblastos en la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares, los cuales están entre vasos sanguíneos y neuronas, donde proporcionan apoyo y llevan a cabo funciones metabólicas. La célula de oligodendroglia, que también es de sostén, procede de los glioblastos. Se halla en la capa marginal y forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes. Luego aparece la célula de la microglia, un tercer tipo de célula de sostén con propiedades de movimiento y fagocitosis. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que revisten el canal central de la médula espinal. Células de la cresta neural. Se agrupan en cúmulos a lo largo del tubo neural, constituyendo los ganglios craneales y espinales. Estas se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, melanocitos, meninges y mesénquima de los arcos faríngeos. Algunas células de la cresta neural encontradas en el mesénquima que rodea el tubo neural se diferencian en 3 membranas protectoras. La más externa, la dura madre, se encuentra en contacto con las vértebras y el cráneo, es la más fuerte y resistente. La intermedia, aracnoides, es avascular y se une a la dura madre. Por último, la pía madre es muy fina y vascularizada. Esta recubre directamente la superficie nerviosa. La formación de las meninges da lugar a los espacios extradural y subaracnoideo, el cual se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. Los nervios raquídeos. Durante la cuarta semana aparecen fibras nerviosas motoras que se originan desde las células nerviosas en las placas basales y se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman a partir de conjuntos de fibras que se originan de células en los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula y las prolongaciones distales unen raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo, que se divide en ramas primarias dorsal y ventral. Mielinización. Las células encargadas de la mielinización son las células de Schwann, que mielinizan los nervios periféricos, una por cada axón, formando la vaina de neurilema. Mientras las células de la oligodendroglia pueden mielinizar hasta 50 axones a la vez de fibras nerviosas de la médula. Al inicio del cuarto mes de vida intrauterina, inicia el depósito de mielina en las fibras nerviosas, pero algunas fibras motoras no se mielinizan hasta el primer año de vida postnatal, ya que lo hacen al momento de ser funcionales. Crecimiento y cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes, Bueno, realmente hasta ahí es donde a nosotros nos interesa ver la cuestión de la embriología. Lo demás, pues bueno, es profundizar demasiado en estos temas y pues a ustedes no, aparte que se les va a olvidar. De todas maneras, les voy a dejar la presentación por si quieren ver el video completo. ¿Ok? Bueno, entonces, esto fue lo que vimos en la presentación. Déjame pasarme hacia acá. Okay. Esto es un poquito de lo que revisamos en el video, pero esta es la parte que me interesa en cómo se van formando las vesículas de donde van a salir las diferentes partes del sistema nervioso central. Y entonces, si se fijan, ya para el día 37 ya están como todas las partes formadas y es en el día 45 cuando se puede observar ya con una mucho mayor madurez en este sentido, ¿no? Bueno, aquí ya vemos el cerebrito de un feto en la semana 28. Bueno, ya no es feto aquí, ya. Bueno, ay, perdón. No, primero se le llama embrión
y a partir de la 9ª semana es que se le llama feto. Y se le llama feto hasta que ya nace el bebé. Una vez que nace el bebé, pues ya se llama bebé. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya vemos que en la semana 28, pues ya el cerebro está bastante desarrollado, aunque todavía le falta mielinizar muchas cosas, ya podemos ver que el bebé tiene movimientos y reflejos, ¿no? Bueno, que el feto. En esta diapositiva ya podemos ver las vesículas en donde el telencéfalo y el diencéfalo se va a formar a partir del cerebro anterior, ¿no? Y también aquí vamos a encontrar las vesículas ópticas, es decir, los ojos vienen de esta parte del sistema nervioso. Después la otra vesícula es la del mesencéfalo, después viene el metencéfalo y finalmente el mielencéfalo. Esto era lo que les comentaba hace rato acerca de cómo se pliega esta primeras capas, que primero somos como una tortilla, que después se pliegan. Y aquí podemos ver esta microfotografía de cómo se están haciendo los pliegues y cómo se fusionan. ¿Okay? En la semana, perdón, en el día 23 ya está cerrada toda esta parte, pero tenemos los poros abiertos todavía. Fíjense, en el día 23 apenas pues la mamá se va pensando que quizá está embarazada, ¿no? Porque ya tiene un retraso. Se supone que si se embarazó en los días fértiles, esto es 15 días antes de lo que ella esperaba su regla o 14 días antes de lo que ella esperaba su menstruación, entonces podemos decir que lleva como 10 días de retraso apenas, ¿no? Entonces ya está pensando que es muy probable que esté embarazada en esta etapa. Es por eso que toda mujer en edad fértil debería de estar tomando ácido fólico para evitar este tipo de problemas, ¿no? Aquí tenemos un bebito que no tuvo el cierre del neuroporo posterior y es aquí donde vemos este hoyito, ¿no? Y el riesgo es que puede estar tan abierto que haya salida hasta inclusive de líquido cefalorraquídeo y entonces eso pues no es como posible que viva. Y bueno, el del neuroporo anterior tiene que ver con el cerebrito y pues también eso hace que sea mucho más difícil que el feto sea viable y que logre darse hasta término el embarazo. Esta es otra de las vistas, otra vez para ver las diferentes estructuras del encéfalo de dónde vienen. Y entonces aquí las podemos ver en colores, ¿no? El encéfalo anterior, el encéfalo medio, el encéfalo posterior y el tubo neural. Y ya más avanzado, pues ya lo podemos ver diferenciado en las diferentes estructuras. Si se fijan, el encéfalo anterior, entonces va a dar al diencéfalo, que después lo vamos a ver, de ahí viene el tálamo y el hipotálamo, de esta parte que es el diencéfalo. Y también el encéfalo anterior vamos a tener al telencéfalo, que es donde se va a generar los dos hemisferios, ¿no? Y estas estructuras que van a dar hacia los globos oculares, ¿ok? Aquí estos serían los ojitos, digamos. Entonces, ese es el cerebro anterior. Después el encéfalo medio va a estar dividido en mesencéfalo y el mesencéfalo también lo vamos a ver ya ahorita más para acá en el cerebro maduro, que sería esta parte. ¿Recuerdan que les decía del acueducto de Silvio? Pues aquí lo tenemos, en el mesencéfalo. Y vamos a encontrar otras estructuras que las vamos a revisar posteriormente. Después del mesencéfalo encontramos el metencéfalo y el metencéfalo va a estar o va a formar posteriormente al cerebelo, aquí ya lo vemos, formado, y aquí vemos esta primera como protrusión que va a formar después precisamente el cerebelo.
Entonces el metencéfalo va a generar al cerebelo y va a formar al puente o la protuberancia, que es de donde se abraza el cerebelo, y aquí ocurren varias funciones vegetativas que revisaremos después. Y finalmente el mielencéfalo, que es el que está más abajo y es el que conecta con la médula espinal, y que acá lo vemos debajo de lo que es la protuberancia y el cerebelo, y que va a formar al bulbo raquídeo, ¿ok? También lo veremos posteriormente, pero fíjense cómo se va desarrollando las diferentes estructuras de lo que va a formar el cerebro y el tronco encefálico. Entonces, pues nos vamos a ir de abajo hacia arriba, que creo que es como la forma más sencilla de revisarlo. El mielencéfalo dijimos que va a generar o va a ser el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay varias funciones de manejo vegetativo. Es ahí donde se regula la respiración, el ritmo cardíaco y funciones así pues vegetativas, ¿no? Pero también ahí en el mielencéfalo o bulbo raquídeo vemos el sistema de activación reticular, que son una serie de núcleos que se encuentran a lo largo de esta parte y que entre varias cosas son las encargados de coordinar el despertar del cerebro con el despertar de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos dormidos tenemos que estar paralizados para no movernos cuando estamos soñando, porque cuando estamos soñando, pues no es así como que, o sea, el cerebro está activo y está mandando señales como si estuviésemos despiertos. Y entonces, este sistema de activación reticular lo que hace es impedir el paso de los movimientos somáticos como tal, y por lo tanto no está paralizado nuestro cuerpo y de tal manera que no nos podemos mover y ya no podemos, o sea, imagínense que estamos dormidos y estamos soñando que vamos caminando, pues entonces también caminaríamos estando dormidos y eso pues sería como peligroso, ¿no? Entonces, hay una condición en la cual por alguna razón no logran activarse el sistema de activación reticular, valga la redundancia, cuando despertamos. Es decir, cuando nuestro cerebro se despierta, cuando termina nuestro sueño como tal, nuestro sistema de activación reticular tiene que permitir el paso de los movimientos para que nuestro cuerpo se pueda mover. Y cuando esto no ocurre, ocurre una condición que se llama parálisis del sueño. En la parálisis del sueño, nuestro cerebro se despierta, pero nuestro cuerpo está paralizado. Entonces, si está paralizado, solamente está como funciones vegetativas básicas como respiración, latido cardíaco, cuestiones gastrointestinales, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que se despierta tu cerebro, pero todo tu cuerpo está totalmente dormido, paralizado. Entonces te quieres mover y no puedes. La gente usualmente dice, siento como que algo me está apachurrando o me está apretando o no me deja respirar y eso me da mucho miedo. Es lo que le llaman coloquialmente que se me subió el muerto, ¿no? Porque quieren moverse y no pueden. Sus ojos sí los pueden mover, usualmente pueden aperturar los párpados y mover los ojos, pero no pueden moverse a lo demás. Entonces, al querer respirar porque se asustan, empiezan como a estar un poco agitados y entonces sienten esa opresión aquí en el pecho. Vamos a ver el caso de una chica que nos cuenta su anécdota. Obviamente ella no sabe lo que es la parálisis del sueño, no conoce todo esto del sistema de activación reticular y entonces la gente que no conoce este tipo de cosas dice cosas como se me subió el muerto. Yo les digo, los muertos no se suben, nada más los vivos y los bien vivos, pero los muertos pues no se suben. ¿Okay? Vamos a ver bueno, primero vamos a ver este video.
Déjame. Bueno, entonces, como vimos el bulbo raquídeo, pues bueno, esa es la parte más abajo del tronco encefálico, ¿ok? Vamos a revisar el caso que les decía de esta chica con parálisis de sueño. As soon as I become aware that there's someone in the room, I'll go into a paralysis, and I can't move, I can't shout out, I can't, I'm unable to call for help, and I'm unable to stop any kind of attack. Usually it's an attack. You can't move, you can't scream. It feels like you've been drugged somehow. The Shadow Man, and this is just a recent label that I've put on this character. The closest I've seen of him is the arm, because it's been around my throat several times. He's very violent. He doesn't use any caution whatsoever. He could care less if my neck is broken. I mean, that's how violent he is. Generally, he's accompanied by a very old woman. She's rather short, draped in many layers of clothing. She looks like a homeless type person. Like all of her belongings are on her. Shawl, jacket, a hat. The old woman will sit on my chest, and she's not extremely heavy, but she's heavy enough that it's very hard to breathe. It's extremely hard to breathe. I can't get my lungs to expand. He'll have me around the base of my neck. She'll come up to the top part, and she's choking me so hard that I think that my voice box is going to collapse. I can't move. He's got my arms down, usually, or just the way she's sitting, I can't move, and there's nothing I can do. What makes these attacks even more frightening is that Jamie is convinced she is awake. The fear is extremely real. You look around the room, you're looking for any way out. I can see my clock, I can see the curtains, I see every room that tells me that this is real, this is happening to me, this is really happening. And I'm wondering why my husband can't hear them, why he can't hear the struggle, why he can't hear the fight. And beyond that, I'm wondering what's going to happen to me after they kill me, who's next. Your mind and your body thinks you've been through it. But to everyone around you that you associate with, that you work with, your friends, your family, your doctors, they say it was just a dream, just get over it.
Entonces, bueno, si se fijan, bueno, este es el caso de una chica que pues ella no sabe lo que le está pasando, entonces ella le da la interpretación de lo que siente. Entonces siente algo que le apachurra, algo que le aprisiona, dice en un momento dado me va a matar porque no me deja respirar, porque es demasiado intenso, porque es demasiado brusco. Este, pero pues bueno, es la forma como ella lo interpreta. Entonces, cuando ustedes vean pacientes, usualmente no van a llegar a decirles, ah, fíjese que tengo parálisis del sueño, sino que van a decir, fíjese que en las noches se me sube el muerto y entonces no sé qué hacer, ¿no? Entonces, usualmente así llegan los pacientes diciendo esto. Y esto tiene que ver con una no adecuada activación de estos núcleos reticulares ascendentes que tienen que ver con la activación del cuerpo. Están entonces, en el me estoy trabando ya toda. Entonces, bueno, están en el mielencéfalo. Disculpas, es que esto de estar manejando la computadora y cambiando estas cosas es bastante complicado. Bueno, entonces ahí es bulbo raquídeo, mielencéfalo, la parte más baja del tronco encefálico. Y ahora vamos a revisar el metencéfalo. El metencéfalo pues sigue del mielencéfalo. Déjame poner esta cosa. Y es el encargado o es donde está el cerebelo, que es esta parte que vemos aquí. Es esta parte que vemos aquí. En la parte de atrás y hacia abajo del cerebro, ¿no? Se llama cerebelo porque es como un cerebro chiquito. Uh-huh. Y es muy interesante porque tiene una cantidad de neuronas impresionantes. De hecho, cuando nosotros vemos un corte del cerebro o del cerebelo o de la médula espinal, vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es la parte del cerebro que tiene la mayor cantidad de cuerpos celulares y es donde se va a ir procesando la información. Y la sustancia blanca es aquella parte que tiene los axones en mayor cantidad y que los axones, si recuerdan, están cubiertos de mielina. Por eso se ve blanco. La mielina, acuérdense que es una capa grasa, es de lípidos. Y entonces esa mielina, ¿de qué color es la grasa? Por ejemplo, la manteca. Cuando ustedes ven la manteca de cerdo, por ejemplo, si se fijan es color blanca, media amarillosa, ¿no? Entonces, así se ve también, por eso toda la sustancia blanca está la mayor cantidad de axones mielinizados que están pasando información hacia los grupos celulares para que ahí se procese la información. Entonces, algo muy interesante es que el cerebelo, que se le llama así porque es como un cerebro chiquito, tiene una mayor cantidad en porcentaje de grupos de cuerpos celulares procesando información y un poco menos de sustancia blanca. El cerebelo, ¿para qué sirve? Para regular el movimiento. Lo veremos el próximo semestre cuando ya revisemos como el procesamiento de la información y las respuestas, entre ellas la motora. Ahí vamos a revisar al cerebelo, todas sus funciones, etcétera, etcétera. Pero por ahora lo que sí necesito que recuerden es que todas las vías motoras van a atravesar al cerebelo para que ahí se modele o modere o se equilibre toda la cuestión motora, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de metencéfalo, estamos hablando de cerebelo y estamos hablando de puente. Y el puente es precisamente como los bracitos del cerebelo por donde se abrazan al tronco encefálico para poder pasar las vías. Y algo muy interesante es que cuando se te friega el cerebelo, es que vas a tener problemas de coordinación motora
como por ejemplo la ataxia. Una ataxia es una incapacidad para coordinar tus movimientos. Vamos a ver entonces un video sobre ataxia cerebelosa. Esta es una paciente que tuvo un problema en su cerebelo, la verdad ya no me acuerdo cuál, si fue un tumor o si fue una lesión cerebelosa por alguna infección. Entonces ella está ahorita, déjenme bajarle el volumen, de todas maneras no es... Entonces, vean los movimientos de la paciente. Si se fijan, avienta los pies, pero le cuesta mucho trabajo coordinar el movimiento y mantener el equilibrio. Tiene que estar su terapeuta junto de ella para que no se vaya a caer. Inclusive los movimientos de la mano, si se fijan, no son nada suaves, ¿no? Sino son bastante como no coordinados. A eso le llamamos una marcha atáxica. Y ella lo que tiene es una ataxia cerebelosa. Se fijan cómo ella está como hacia atrás, como que no logra poner su punto de sustentación en equilibrio para poder ella mantenerse de pie sola. La terapeuta intenta que a través de los movimientos su cerebro vaya como procesando la información para poder tener algún tipo de rehabilitación y que mejore su postura y su forma de caminar. Tiene que ayudarse con la vista. Si se fijan, ahorita ya ella está aprendiendo a echar su torso hacia adelante, pero está utilizando la vista para poderse guiar. Ya eso es un logro bastante grande, ¿cierto? Porque ya pudo ir no en una silla de ruedas, sino cuando menos ella pudo estarse moviendo y eso es importante dentro de la rehabilitación. Bueno, eso que vimos fue el metencéfalo. Como mnemotecnia yo les digo, metencéfalo es donde se mete el cerebelo a abrazarse del tronco encefálico, ¿ok? Así lo pueden pensar como metencéfalo. Abajo fue el mielencéfalo, ese fue el metencéfalo, ahora vamos al mesencéfalo. Como mnemotecnia yo utilizo pensar que el mesencéfalo es la mesa donde se sostiene ya el telencéfalo, entonces ya lo de arriba, pero bueno, piénsenlo así, como que es una mesa que está arriba del metencéfalo. ¿Okay? El mesencéfalo, pues ya se los dije, pues es la parte que sigue y tenemos, si lo vemos aquí en rojito, el metencéfalo es el cerebelo y el puente que está aquí y arribita esta partecita es el
mesencéfalo, ¿ok? Entonces, aquí vemos el acueducto, ¿ok? Ese punto ya lo hemos tocado y es interesante que lo recordemos, que aquí está el acueducto de Silvio. Si aquí está el acueducto de Silvio, entonces esto de aquí que parece una tienda de campaña es ¿qué ventrículo? El cuarto ventrículo. Y entonces el tercer ventrículo estaría acá arriba, ¿ok? Muy bien. Entonces el mesencéfalo, cuando lo estudiamos con un corte de este tipo, en donde tenemos una parte ventral y una parte dorsal. La parte dorsal, acuérdense que es la parte de atrás y la parte ventral va a ser esta parte de adelante, o anterior y posterior, también le podemos llamar así. Entonces, si yo veo el mesencéfalo sin partirlo, digamos, y nada más lo veo por atrás, cuando veamos la disección, de hecho, se ve muy bonito, porque jalamos al cerebelo, lo quitamos un poco y vemos ahí 4 bolitas. Esas bolitas son los colículos. Entonces, en la parte de atrás vamos a tener los colículos. Aquí, de hecho, en este corte vemos 2 colículos, uno acá y otro acá. Ahorita me fijo a ver si puedo ver un tronco encefálico y se los muestro, ¿ok? Entonces, los colículos tenemos 4, 2 inferiores y 2 superiores, ¿ok? Los inferiores son los encargados, bueno, ahí llega la vía auditiva a hacer una conexión y un moldeamiento de la información. Y los superiores llega lo visual y también ahí llega a hacer una conexión para hacer como un manejo de información. Y juntos los colículos superiores o inferiores nos ayudan a poder discernir en dónde, o sea, tener como un tipo de audición que le llamamos tridimensional, y podemos entonces captar muy bien de dónde vienen los sonidos, derecha, izquierda, arriba, abajo, lejos, cerca, y guiar nuestros ojos hacia donde están los sonidos. Eso, los colículos nos ayudan para eso. De hecho, las personas ciegas, aunque hayan nacido ciegas, cuando escuchan algo tienden a llevar sus globos oculares, no puedo decir su mirada porque pues no te ven, pero llevan sus globos oculares hacia el lugar de donde está viniendo la información auditiva. Entonces, los colículos tienen como un papel bien importante dentro de este tipo de información. Déjenme ver si los puedo encontrar por aquí.